Miren, a propósito de que no se aprobó en la Cámara de Diputados el Código Penal o la reforma al Código Penal de la República Dominicana, que ya se había aprobado en el Senado, para sustituir un código viejo que data del siglo XIX. Se dieron muchos debates en la Cámara de Diputados. Yo vi conservadores, ultraconservadores, liberales, progresistas, esgrimiendo sus argumentos respecto de esta pieza legislativa tan importante. Pero me llamó la atención algunos diputados que estaban hablando del fenómeno de la violencia de género y dentro de este fenómeno específicamente los feminicidios. Y vi a algunos diputados decir que aquí no existen los feminicidios, porque ellos decían que el feminicidio está definido como el asesinato de mujeres por ser mujeres. ¿Y de dónde que ellos sacan esa definición de feminicidio? Lo que pasa es que en este país se acostumbra a traer a un argentino que se llama Agustín Laje, que él es yo lo defino como un ultraconservador, pero es un tipo muy astuto. No se equivoquen, Laje es muy astuto. Yo no comparto su filosofía sobre muchos temas, pero el tipo estudió ciencias políticas y además de eso tiene una maestría en filosofía. O sea, el señor sabe manejar la lógica. El problema es que cuando tú eres un maestro de la lógica, tú puedes esgrimir argumentos falsos y sustentarlos en una aparente lógica. Entonces, en este país, República Dominicana, que a la gente le gusta debatir sin estudiar, entonces la gente lo lleva a los programas y Laje se come a todo el mundo. A todo el mundo se lo come Laje, porque Laje sí estudia. Aunque él esgrime argumentos falsos, según mi opinión, el tipo tira páginas para la izquierda. Y si tú quieres debatir con alguien, usted tiene que también aprender a sustentar sus argumentos. Tiene que aprender a sustentar sus argumentos. Y para eso hay que tirar páginas para la izquierda, hay que estudiar. Es lo que quiero decir. Laje fue que en este país pegó ese tema. En una entrevista con un chilora y otra compañera periodista que la acompañaba, él le preguntaba, ¿qué es el feminicidio? Y la compañera le dijo, no, defínalo usted. Y él lo definió como este asunto de asesinar mujeres por ser mujeres. Pero Laje aquí está haciendo una especie de sofisma. Pero a los que defienden o levantan la bandera de la lucha contra la violencia a la mujer, tienen que estudiar y saber que en 1992 una doctora en psicología de Harvard llamada Diana Russell fue que definió lo que era, bueno, el concepto, ella lo definió en inglés, que era femicide. Femicide. Y voy a explicar por qué luego entonces se traduce como feminicidio y no como femicidio. El punto es que esta doctora en psicología en 1992 escribió una obra junto con otra autora que se llamaba Femicide, The Politics of Woman Killing, femicidio, la política del asesinato de mujeres. ¿Y qué es lo que pasaba? Hasta 1992 el tema se trataba como violencia de género, pero en violencia de género está también la violencia que pudiera ejercer una mujer contra un varón, contra un hombre. Pero el problema es que la sociedad se dio cuenta que la mayoría de casos, por ejemplo, un ejemplo de violencia de género, que es la violencia intrafamiliar, era de hombres contra mujeres y no se estaba visibilizando el problema. Entonces, Diana Russell, junto con otra actora en esta obra, ellos definen por primera vez, o no por primera vez, se había hablado de este concepto en inglés, femicide, se había hablado, incluso en el siglo XIX, pero luego entró en desuso. Pero a partir de 1992, con esta obra, y ellos citando a otra autora de los 70, ellas popularizan el término en inglés femicide para poder visibilizar la violencia contra la mujer, porque ahí era que estaba el problema.
Porque los casos de violencia contra el género femenino eran muchos mayores en casos como la violencia intrafamiliar, por citar un solo ejemplo de este tipo de violencia. Entonces ellas querían no solo visibilizar el problema, sino las causas detrás de este problema, que era esa sociedad patriarcal que buscaba controlar la vida, la sexualidad y los cuerpos de las mujeres. Y por eso en esa misma obra ellas hablaban de el asesinato de mujeres por ser mujeres. Pero la gente tiene que aprender, esos diputados que están utilizando ese término, simplemente porque se lo escucharon a Agustín Laje, tienen que estudiar de dónde que sale ese concepto, que es de aquí. Y luego entonces, otra experta en temas de violencia de género, que fue Marcela Lagarde, toma esta definición en inglés, femicide, y entonces en vez de darle la traducción literal, que era femicidio, ella prefirió llamarle feminicidio, para un poquito también resaltar el régimen de impunidad que existía sobre los crímenes de violencia contra la mujer. Entonces es deprimente ver que legisladores dominicanos estén hablando de cosas que no saben, señores, ni que la estudian. Y están hablando ahí en público de cosas que no conocen, simplemente porque escucharon un tercero decirlo, para valorar una pieza tan importante como lo es el Código Penal. Señora, si usted cree en algo, usted tiene que estudiar porque usted cree en eso. Yo recuerdo, por dar un ejemplo o citar una anécdota, cuando yo era muy joven, casi adolescente, yo no estaba de acuerdo con el aborto en ninguna circunstancia. Pero luego entonces fui viendo el tema, por ejemplo, de las 3 causales. O sea, permitir el aborto cuando la vida de la madre corre peligro, cuando el producto es inviable. Y entonces fui analizando por mí mismo, ven acá, pero ¿por qué es que yo creo esto? Y me di cuenta, yo estudié, señor, en un centro educativo de monjas, y fue que me inculcaron eso. Pero fui investigando el tema de manera filosófica, de manera jurídica y de manera científica. Y me di cuenta que yo estaba errado, que sí se debía permitir el aborto, por lo menos en las 3 causales, porque era un tema de derechos fundamentales de las mujeres y de salud pública. Y si usted cree algo, usted tiene que investigarlo. Si usted está hablando de algo, usted tiene que estudiarlo. Y siempre tener esa especie de escepticismo inteligente. Siempre cuestiónese hasta lo que usted cree. Y hoy en día yo sigo practicando eso. Bertrand Russell decía, es una frase que se malinterpreta mucho en Latinoamérica, pero él decía, no moriría por mis creencias porque podría estar equivocado. ¿Cómo va a ser que para discutir una pieza tan importante como el Código Penal de la República Dominicana, que se quiere actualizar a estos tiempos, como dije, el vigente data del siglo XIX, cómo va a ser que usted esgrima argumentos que usted mismo no entiende, simplemente porque se lo escuchó decía un tercero? Y hay que aprender, repito, si usted esos comunicadores que invitan a la gente de sus programas, si usted quiere debatir con alguien, estúdiese los temas primero. Y siempre mantenga ese espíritu de escepticismo inteligente. Y digo inteligente para diferenciarlo del escepticismo bruto. ¿Cuál es el escepticismo bruto? Que usted desconfía de la cosa porque sí. Los antivacunas, por ejemplo, que ni siquiera saben sustentar porque no creen en la vacuna. Porque te argumentan tonterías o te argumentan de fuentes que no son confiables. Entonces el escepticismo inteligente es saber escudriñar en fuentes confiables y mantener ese espíritu despierto de cuestionarse, señor, hasta lo que usted crea, como decía Bertrand Russell.
que en Latinoamérica lamentablemente se malinterpreta esa frase de Russell, porque Russell no estaba diciendo que tú no defiendas causas con pasión, con tu vida, no es eso. Russell, que era un tipo brillante, está haciendo un ejercicio de humildad, está diciendo, yo me puedo equivocar, yo me puedo equivocar. La tolerancia de tener la mente abierta para escuchar al otro, los argumentos del otro, porque podría ser que el otro tenga algo de razón, quizá no toda, pero algo de razón. Y es triste ver a veces la polarización en debates donde simplemente cada parte está abrazada a su causa simplemente porque sí, porque no quiere perder. Y eso es lo que está pasando con la discusión del Código Penal. Cada parte se está polarizando. Eso es lo que está pasando. Y nos vamos a quedar con un código del siglo XIX. Yo quisiera que fuera el código ideal, el Código Penal ideal, que considerara asuntos verdaderamente de estos tiempos del siglo XXI. Pero si no se puede, que por lo menos pudiéramos actualizar la mayor parte de nuestro Código Penal. Pero cada parte está aferrada a sus creencias fundamentales. Y yo comentaba con mis compañeros aquí ayer que en este país los niveles de disonancia cognitiva son enormes. Disonancia cognitiva, que es tratar de justificar ese fenómeno que se produce cuando la gente quiere justificar sus creencias fundamentales autoengañándose. Tenemos que tener, señores, somos Homo sapiens, esa es la denominación de nuestra especie, hombre sabio. Tenemos que tener la capacidad de sobreponernos incluso a los prejuicios que nos fueron inculcados desde niños. La mejor cualidad que podemos tener en esta era es la de desaprender y reaprender. Se oye muy fácil, pero no es tan fácil. Hay gente que decía que es más fácil separar un átomo o destruir un átomo que destruir un prejuicio. Y hay otra frase que se atribuye a Albert Einstein que a mí me encanta, que dice que la mente que se abre a una nueva idea jamás vuelve a su tamaño original. Cuando debatimos temas tenemos que mantener la mente abierta. Claro, el escepticismo tiene que ser un escepticismo inteligente. Usted no puede sustentar sus argumentos en estupideces, que es lo que pasa mucho en este país. Yo recuerdo, siempre recuerdo, la primera vez que yo visité el Museo de Historia Natural en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, y yo vi una cápsula del Apolo 11. El Apolo 11, la cápsula con que pusieron por primera vez a finales de los 60 al ser humano en la luna. Y yo lloré. ¿Ustedes saben por qué yo lloré? Porque yo veía este pedazo de lata y yo dije, caramba. Hace más de 50 años, cuando yo fui, hace más de 50 años, este país puso al ser humano en la luna en ese pedazo de lata. Y en mi país que yo quiero tanto, estamos discutiendo temas del siglo XIX. O sea, no nos hemos puesto de acuerdo en asuntos que ya se definieron en el siglo XIX. 19. Y yo quisiera que nos sobrepongamos a esa mentalidad de país subdesarrollado. Porque solo de esa manera vamos a alcanzar los niveles de calidad de vida de países desarrollados. Hasta ahí mi comentario en Voz Vespertina. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en breve.